Buy 5 quarts of Castrol Edge Full Synthetic Motor Oil and get a $15 gift card after rebate, plus 2 times points at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 58. Buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs, y hoy vengo a hablaros de tendencias en el mundo del SEO local, porque muchas veces trabajamos tanto en los detalles que el árbol nos puede impedir ver el bosque, y es importante que cada poco tiempo reflexionemos si estamos poniendo nuestros esfuerzos donde interesa, si la estrategia es la adecuada, y no hacer las cosas porque lo has escuchado por ahí, sino porque son estrategias probadas y que la desarrollan también los expertos. Y de esto vamos a hablar hoy, y para ello me voy a hacer eco de 3 informes súper exhaustivos que muestran cuáles son las estrategias que se están utilizando a nivel de posicionamiento local y por qué. Os daré muchos datos que hacía tiempo que no os daba y ya sabéis que me gusta muchísimo, pero la verdad es que esa información nos va a permitir saber dónde tenemos que centrar nuestros esfuerzos, porque muchísimas veces no sabemos por dónde empezar y podemos centrar precisamente nuestros esfuerzos en aspectos donde no es necesario. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿qué es lo importante? La cuestión aquí es que tenemos 2 tipos de clientes diferentes. Por un lado tenemos el buscador y en segundo lugar tenemos al consumidor potencial que puede comprar nuestros productos o servicios. Así pues vamos a analizar dónde es más interesante poner el foco teniendo en cuenta esta dicotomía. Por un lado el buscador y por otro lado el usuario final, que es el que nos va a comprar nuestros productos o servicios. Bueno, si nos vamos a la parte del buscador, aquí es interesante ver cuáles son esos factores de ranking. Bueno, pues en este caso me hago eco de un informe, de un estudio que ha hecho White Spark. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Y White Spark hace un estudio todos los años donde suele identificar, en base a entrevistas que hace a profesionales SEO, cuáles son los factores que ayudan a rankear a nivel local a los negocios. Y para ello diferenciamos entre el local pack y el orgánico local. Los que me escucháis de forma habitual ya tenemos claro que es el local pack, pero bueno, vamos a recordarlo brevemente. El local pack es el mapa con los 3 resultados de negocios que Google muestra cuando el usuario está haciendo la búsqueda, porque considera que esos negocios son los más relevantes en base a dónde está ubicado el usuario, la autoridad del negocio, la relevancia en base a reseñas, enlaces que tiene. Bueno, de todas maneras os dejo enlaces en notas del programa donde hablo más exhaustivamente de ello para que no quede duda. Bueno, pues esta zona, el local pack, se suele llevar aproximadamente el 50% de los clics y llega al 80% en aquellas búsquedas donde la necesidad de un negocio en base a la proximidad es clave. Y en este caso me estoy refiriendo a los ABC Pack. Recordar que los ABC Pack es aquel local pack que salta cuando, por ejemplo, estás buscando una farmacia o una gasolinera. Y aquí Google entiende que te da igual si el negocio tiene más o menos reseñas o fotos más o menos bonitas subidas a su ficha de Google My Business. Tú tienes una necesidad y la necesidad es que te has quedado sin gasolina y necesitas que te muestre aquellos negocios que tienes más cerca de ti. Y en este caso te digo gasolina, como te digo el caso de las farmacias, en el que tienes una urgencia, necesitas un medicamento y por tanto ahí la proximidad es clave. Bueno, pues en este tipo de negocios el local pack se lleva casi el 80%
60% de los clics. Y el orgánico local son precisamente los resultados que aparecen justo debajo del mapa y que vienen a ser pues los típicos resultados de Google, el título con sus respectivos enlaces. Este tipo de resultados se llevan pocos clics y cada vez se van llevando menos porque están ubicados en una zona muy abajo de la página de resultados, y ya no solamente es que tenga que pasar el local pack, sino que también tiene que pasar toda esa sección de anuncios que cada vez aparecen más, y ya no los anuncios normales, sino los anuncios con foco en temas locales que Google cada vez muestra con más asiduidad. Pero el hecho de que se lleven pocos clics no quiere decir que nos debamos olvidar de esta parte. Todo suma, así que también pongamos nuestros esfuerzos para conseguir clics en la parte del orgánico local. Bueno, ¿y cuáles son los factores que según los expertos entrevistados hay que trabajar para tener opciones en la parte de mapas, en la parte de local pack y en la parte del orgánico local? Bueno, pues son los siguientes. Como no podía ser de otra manera, para que tengas opciones de salir en el local pack, lo más importante es que tu ficha de Google My Business esté optimizada. Ya te digo que se lleva el 33% de las respuestas de los expertos, seguido de reseñas, que se lleva un 16%, y después tenemos la web y los enlaces, que se lleva un 15%. Sin embargo, a nivel de orgánico local, lo que tenemos es que la web es la estrategia más importante, se lleva un 32% de las respuestas, y le sigue la parte de enlaces con un 31%. En total, esto suma un 63% de las estrategias, ya os digo, que llevan a cabo los expertos para salir en el orgánico local. Y le sigue bastante más atrás la ficha con un 7% y las reseñas con un 6%. Entonces, ¿dónde parece que tenemos que ponerle foco? Bueno, pues evidentemente a la ficha de Google My Business, a las reseñas, a la web y también a la parte de enlaces. Dependiendo del sector en el que te encuentres y el nivel de competencia, la web tendrá más o menos importancia en tu estrategia, y por tanto tendrás que cuidar más o menos el diseño, el contenido que subas a la misma y las optimizaciones SEO. Yo me encuentro con clientes a veces muy pequeños que no tienen web y ni les interesa porque su competencia tampoco la trabaja. Entonces, la web no pasa a ser el elemento determinante. Pero sí que os puedo poner un ejemplo. En este caso es un cliente con el que trabajé antes de verano, que era una papelería pequeñita que estaba en un pueblo de Extremadura. Bueno, pues esta papelería posicionaba mal, y quien le estaba haciendo la competencia de forma feroz era una tienda de chinos. Ya sabéis que los chinos venden de todo, y bueno, pues la verdad es que le estaba costando rankear. Entonces, bueno, al final estuvimos viendo, y ¿sabéis cuál era el principal problema que tenía? Porque la ficha la conseguimos optimizar y bueno, mejoró resultados, pero el problema se lo estaba generando la web. Nunca he visto una web tan mal hecha, y le había costado la friolera de 2.000 euros. Bueno, más que le había costado, un aprovechado, porque yo no lo puedo llamar de otra manera, resulta que se había enterado de que se estaban dando subvenciones públicas para que diferentes empresas de la zona se hicieran su propia web. Entonces esta persona le ofreció hacerle una web y se llevaba esos 2.000 euros de la subvención. Bueno, pues la web era simplemente una página estática. Tenía una foto de portada horrible, ya os digo que era una papelería, y la foto de portada era la página de un libro, todo texto horrible. Y luego tenía encima del texto 3 botones que además no sabías a dónde te llevaban, solamente si apretabas. Y entonces si le dabas clic, te llevaba a las redes sociales. Error garrafal, porque cuando tú tienes a un cliente en tu web, lo que no quieres es llevarle a las redes sociales. Tú lo que buscas es que de las redes sociales te lleven a la web, no lo contrario. Entonces, bueno, que tengas ahí nada más entrar a la página los botones, que además ya os digo que no se sabía a dónde llevaban, y te llevaban a las redes sociales, vamos, de juzgado de guardia. Bueno, pues luego esa misma página ibas haciendo scroll, ibas bajando para abajo, y resulta que tenías pues sección de papelería, por otro lado libros, por otro lado juegos. Apretabas y no te llevaba a ninguna sección, sino que tenías un descargable con los diferentes productos que tenía la papelería, y ya está, y eso era todo.
y eso había costado 2.000 euros. Una página que se habría tardado en hacer 15 minutos. Ya os digo, un robo absoluto. Bueno, pues cuando se ha puesto foco en esa página web, que no necesita demasiado porque el chino no tenía ninguna página web, pues simplemente se hizo un WordPress, se le puso una página, una home, donde se hablaba pues eso, de los años de experiencia que tenía, de todo lo que ofrecía, pues eso, de la parte de papelería, de la parte de libros, de la parte de juguetes, etcétera, y luego pinchabas y te iba pues eso, a una página donde tenías un poco de desglose de información. No era un e-commerce, era meramente informativa. Bueno, pues haciendo las cosas con un poco de sentido, con unas optimizaciones SEO adecuadas, con unos títulos bien puestos, con unos headings, con una estructura de títulos correcta, la cosa mejoró y entonces ya sí que aparecía en el local pack. Pero bueno, ya os digo que en este caso estaba teniendo un problema, no era necesario, por lo que os digo, que hiciera demasiados esfuerzos a nivel de web y con eso ya consiguió resultados. Así que bueno, pues yo creo que poco a poco os iré dando tips que os pueden ayudar en esta vía, sobre todo porque es que me doy cuenta, ya os digo, cuando veo a pequeños negocios que... You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Que hay desalmados que os ofrecen unas soluciones carísimas y encima lo hacen mal. Entonces, bueno, os iré dando tips que yo creo que os pueden ayudar. De todas maneras, decidme si os interesa, porque si queréis saber técnicas de SEO puro y duro a nivel técnico, hay otros muchos podcasts que lo hacen fenomenal. Pero si queréis que os dé estos consejos con foco en el ámbito local, decidme, los dejo una encuesta para que me vayáis respondiendo y por tanto, si os interesa, iré abordando episodios de cara a la siguiente temporada, abordándolos desde esta perspectiva. Pues continuamos. A ver, que la gestión de la ficha de Google My Business es esencial para el éxito de cualquier estrategia de posicionamiento. Ya hemos visto que no hay duda, que casi todos los expertos SEO, sobre todo para salir en el local pack, es la principal estrategia que llevan a cabo. Pero luego lo que se observa es que la creación de contenido se está convirtiendo en otra palanca a lo largo de este año y desde luego a mí me funciona y es lo que me hace estar más tranquila ante fluctuaciones y actualizaciones del algoritmo, porque a mí esto de hacer técnicas black hat, que son técnicas que no están permitidas por Google pero que te pueden ayudar a rankear rápidamente, que son atajos, a mí no me terminan de convencer, porque al final pan para hoy, hambre para mañana. Yo prefiero ir trabajando la parte de inbound marketing, es decir, la parte de contenidos, que es una estrategia un poquito más a medio o largo plazo, que tardas en ver resultados, pero desde luego los resultados son mucho más consistentes y desde luego sin sobresaltos habitualmente, ya os digo, ante actualizaciones que pueda tener Google. Y esto que le gusta trabajar a los expertos coincide con lo que estáis haciendo los negocios. Bueno, pues os dejo una tabla que es bastante interesante, que dice que bueno, que la parte de optimizaciones de Google My Business y la parte de creación de contenido es algo que se trabaja más por parte de los expertos y no por parte de los negocios. Y es lógico, solo faltaba. Los expertos de SEO son los que saben mejor cuáles son las estrategias
estrategias a llevar a cabo y los negocios locales sabéis de vuestro negocio y sabéis cómo hacerlo mejor. Entonces, ¿dónde estáis poniendo el foco los negocios locales? Bueno, pues sobre todo en la parte de redes sociales, que a mí sigue siendo un tema que me resulta, pues la verdad, muy interesante, puesto que trabajar tanto en Instagram, como os veo que siempre estáis ahí en Instagram, me sorprende, porque Instagram tiene un scope a nivel internacional. No os ven solamente en vuestro ámbito geográfico de influencia, sino que os pueden ver desde otros países. Entonces, hacer tantos esfuerzos para que os vean desde zonas donde no os pueden comprar, pues ya os digo que me sorprende. Pero bueno, la cuestión es que hasta ahora todos los contenidos que se integraban en redes sociales, como podía ser Instagram, no se indexaban en el buscador, y ahora sí que están ahí en conversaciones con Google a ver si los puede incorporar en la parte de resultados. Si esto fuera así y empezar a indexar esta información, sí que veo entonces interesante trabajar la parte de redes sociales con tanto esfuerzo, ya os digo, como estáis poniendo. Y también otro aspecto que se ve que los negocios locales trabajan con mayor intensidad a los expertos SEO es la investigación de la competencia. Así que nada, eso también es muy interesante. Bueno, pues ya hemos visto dónde tenemos que poner el foco cuando queremos centrar nuestros esfuerzos en ese cliente que es el buscador. Pero ¿qué ocurre cuando queremos poner nuestros esfuerzos en el consumidor final? ¿Qué es ahí lo importante? Bueno, pues aquí me hago eco de otro estudio que es un estudio de hace escasas semanas, súper reciente, y que ha dejado de manifiesto conclusiones súper interesantes. Y veréis, el 94% de los usuarios ha utilizado fuentes online para encontrar información de negocios locales en el último año. ¿Y qué entendemos por fuentes online? Pues nos entendemos a Google, Bing, Waze, esa plataforma de tráfico, Google Maps, Facebook, Instagram, Siri, Alexa y directorios online. Parece que son muchas fuentes, pero realmente la principal vía de información es Google, con un 89%, y este porcentaje sube aún más si incorporamos la parte de Siri, que Siri utiliza el buscador de Google para dar la información a sus clientes, y también si metemos la parte de Waze, que es la plataforma de tráfico que también ha sido comprada por Google. Ese 89%, ya os digo, pasa a estar por encima del 91%. Bueno, pues el resto, pues Facebook es consultado por un 48% y Yelp, Instagram por un 32%. Por tanto, ¿cuál es la fuente de referencia para los usuarios finales? Pues Google. ¿Y para qué utilizan estas fuentes? Bueno, pues un 66% lo utiliza para encontrar un negocio nuevo, como por ejemplo un restaurante. Cuando se hacen búsquedas de restaurantes cerca de mí, bueno, pues un 66% lo utiliza para eso. Otro 66% lo utiliza para encontrar info sobre un negocio que conocen, pero con el que aún no han transaccionado. Y un 48% lo hace para encontrar información sobre un negocio al que han ido con anterioridad, es decir, que ya han sido clientes tuyos. Si os dais cuenta, no suma un 100%. ¿Por qué? Porque un usuario puede utilizar estas fuentes para las tres cosas. Pero bueno, esto os da una información muy interesante de cómo realmente tener la información de vuestro negocio en estas fuentes online es súper interesante, tanto para clientes que ya han estado con vosotros como para clientes potenciales. ¿Y qué se ve también en este informe? La importancia de que la información esté correcta y sea consistente. Y veréis, es que el 93% de los usuarios buscan confirmar los horarios de apertura y cierre del local. Madre mía, un 93%. Y resulta que el año pasado el 76% de los usuarios llegó demasiado pronto, demasiado tarde en alguna ocasión, por estar mal informado en las fuentes online. El 85% de los usuarios encontraron información incorrecta o incompleta del negocio en su ficha el año pasado. Y un 77% encontró información contradictoria del negocio entre distintas fuentes. Un 75% fue a un negocio que decía tener un producto y que luego no era así. Y un 81% de los usuarios visitaron algún negocio que decían estar abierto y que estaba cerrado fruto de la pandemia. ¿Y por qué es importante que la información sea correcta?
Bueno, lógicamente por la credibilidad que te da, porque es que el 63% de los usuarios pierden la confianza en un negocio que cuenta con información errónea. Pero también depende del tipo de información que sea errónea, porque la información que para el usuario es más importante que esté correcta es la del teléfono. Un 66% de los usuarios desconfían de un negocio cuando esta información está incorrecta. Un 60% si la información que es errónea es la dirección. Un 49% si es el nombre del negocio. Un 48% si son los horarios de apertura. Un 46% si es la dirección de email. Y un 45% si son las fotos. Esta parte no la entiendo bien. No creo que se refiera a que las fotos sean erróneas. Yo supongo que debe ser a que las fotos no sean lo suficientemente atractivas y desincentiven al usuario potencial a acudir a tu negocio, porque si no, no termino de entenderlo bien. Bueno, ¿y qué ocurre si los usuarios encuentran información incorrecta? Pues un 42% llama al negocio para confirmar, un 20% mira en otro lugar para confirmar la información de ese mismo negocio. Y aunque puede parecer un porcentaje alto, porque al final lo que estamos viendo es que un 62% insiste en seguir yendo a ese negocio local, la cuestión es que el 39% busca otras opciones. Y dejar por el camino un 39% de usuarios potenciales que te podrían comprar es una barbaridad. Resumiendo, si queremos posicionar bien a nuestro negocio, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos clientes, por un lado el buscador y por otro lado a nuestro cliente potencial. ¿Y cuáles son los aspectos que tenemos que trabajar? Nuestra ficha de Google My Business, las reseñas, la web y la parte de enlaces. Este resumen que os ha hecho de lo que dicen nuestros expertos en otros países simplemente nos da perspectiva de que todo lo que vamos comentando semana tras semana es correcto y que vamos en la buena dirección. Y espero que a vosotros también os haya dado esa perspectiva y os haya confirmado de que también estáis trabajando en la línea más adecuada. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés, que lo podáis aplicar a vuestro negocio local y, como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast, en Spotify y en Amazon Music. Y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y recordad que si queréis conseguir más clientes y más negocio a través de vuestro posicionamiento local, en mi curso te explico cómo, que lo encontráis en lauraalfonso.com/cursos. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana!